tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser el Líder. En esta ocasión, y si me lo permites, vamos a hablar sobre algo que me han estado solicitando algunos de nuestros telespectadores y algunos de mis clientes, que es que les hable un poco más sobre este tema que le llamamos competencias básicas. ¿Qué son esto de las competencias básicas? Mira, en muchos webinars, en muchas conferencias, he tenido la oportunidad de compartirle a quienes me escuchan, a quienes me ven, que salimos de las universidades con una formación técnica extraordinaria. Digamos que estas son las famosas hard skills. Y en algún momento alguien, pues que bautizó las hard skills y las soft skills, pues habló de las soft skills como estas habilidades que son blandas. Y por supuesto, yo no estoy de acuerdo con que sean blandas o suaves, porque de blandas y suaves no tienen nada. Y entonces nosotros, resultado de trabajar con mi equipo, que son coaches, que son consultores, que son mentores, investigadores, y después de haber leído a muchos autores muy reconocidos, pues empezamos a encontrar que hay toda una serie de habilidades que integran competencias, y estas competencias pues no son soft ni son suaves, y por eso las bautizamos como competencias básicas. Entonces, teniendo esto muy claro, competencias técnicas, las que aprendimos en nuestras formaciones universitarias, y estas competencias mal llamadas soft o blandas, que nosotros las llamamos competencias básicas. Y tú me dirías, oye Santiago, pero ¿cuáles son? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué en los últimos años se ha puesto tan de moda esto de que me contratan en la empresa no solo porque tengo el título universitario y amplia experiencia, sino porque además tengo desarrolladas estas soft skills o habilidades blandas que nosotros bautizamos como competencias básicas? Y déjame te lo explico de manera muy gráfica. Imagínate que los cimientos de la construcción son todo un paquete de habilidades que integran la competencia de vida. ¿Y esto qué es? Son habilidades psicosociales emocionales. Con el paso de los años, nosotros logramos detectar que hay por lo menos 90. Y tú me dirías, Santiago, son muchísimas. Sí, pero consideramos que por lo menos hay 40 que son súper importantes. Y todo este paquete de habilidades son los que te permiten ser competente en el ámbito psicosocial emocional. ¿Como cuáles? Bueno, pues una de ellas sería, por ejemplo, el cumplir con tu palabra, el compromiso, que tal pareciera que no es tan importante, pero es el reclamo número uno del mundo, el incumplimiento de acuerdos y compromisos. Nos hemos mal acostumbrado a que las personas no cumplen con su palabra. La escucha activa, y esto es saber escuchar, los diferentes niveles de escucha, el poder parar este diálogo interno y no estar preparando la respuesta o saber qué me van a decir, y eso limita enormemente nuestra capacidad de escucha. Otro pudiera ser el manejo del estrés, entender qué es lo que origina el estrés, que antes del estrés hay angustia y hay ansiedad, y que antes de la angustia y la ansiedad pues hay inseguridad y rechazo, y que antes de la inseguridad y rechazo lo que hay es obsesión, estar rumiando las cosas. Entonces el 95% del estrés pudiéramos desaparecerlo o aminorarlo si empezamos a identificar cuáles son nuestros pensamientos y emociones recurrentes. Si tienes interés en revisar quizá una a una estas habilidades, bueno, pues te ofrezco varias alternativas. Todo el año pasado grabamos cápsulas con distinciones, justo hablábamos de cada una de estas habilidades en cada una de estas cápsulas. También puedes entrar a mi página santiagobeorlegui.com y buscar el libro Ser Líder, y ahí vienen todas las habilidades de liderazgo y de management. O puedes entrar a la plataforma www.expertos en transformación, y ahí vienen 5 assessment centers gratuitos y puedes contestarlos y revisar cuáles habilidades sí tienes y cuáles no, cuáles te hace falta desarrollar. Entonces, hablamos de los cimientos de esta pirámide, que son estas habilidades que integran la competencia de vida, las habilidades psicosociales emocionales. Y cómo potenciar y llevarte a tu máximo potencial, cómo soltar la represión y aprender a fluir,
entender qué es la neuroplasticidad, la adaptación al cambio, el desarrollar el foco atencional, el aprender a manejar el duelo, la pérdida, el desapego. Entonces, parece ser que son como habilidades que alguna vez las hemos escuchado, pero que no nos quedan muy claras. Y a partir de que tú empieces a identificar cuáles son estas habilidades psicosociales, emocionales, entonces poder empezar a desarrollarlas y trabajarlas porque son el cimiento de esta pirámide. Una vez que ya avanzamos con esto, entonces podemos entrar al ámbito del liderazgo, el siguiente nivel. Y una de las cosas que me has escuchado en programas anteriores es que te digo, no se requiere tener personas que trabajen conmigo, reportes, colaboradores, para que entonces yo sea líder. Ya lo hemos hablado, y entonces cada quien es líder de su vida en el ámbito personal y profesional. Eres tu propio líder, eres entrepreneur, eres emprendedor, te automotivas, te autogestionas. Y entonces, ¿cuáles son estas habilidades de liderazgo individual que requiero desarrollar antes de ponerme a pensar en las habilidades de liderazgo colectivas? Y te doy algunos ejemplos de cuáles son estas habilidades de liderazgo individual. Podemos hablar de resiliencia, asertividad, visión panorámica, foco en el detalle, adaptación al cambio, tener un buen manejo emocional que está vinculado con las anteriores, por supuesto, comunicación efectiva, atención con propósito, este famoso awareness, esta supra o esta metaconciencia, el tener un carácter definido y cómo trabajar mi carácter, cómo desarrollar el carisma, cómo tener clara la intención que se fundamenta en el propósito y la voluntad, en el discernimiento, la influencia, en fin, son 30 habilidades de liderazgo individuales. Entonces ya hablamos de las habilidades, la competencia de vida, habilidades psicosociales emocionales, y luego hablamos de competencia de liderazgo, las 30 habilidades individuales, y luego vamos a hablar de las 20 habilidades colectivas de un líder. ¿Y estas cuáles son? Bueno, las de un líder de otros líderes. Ya tengo un grupo de personas que me reportan y entonces está integrado por un paquete de habilidades. ¿Y cuáles son? Bien, pues una de ellas es verificar que mi gente haya desarrollado las anteriores, psicosociales, emocionales y de liderazgo individual. Manejo de la diversidad, decisiones colegiadas, enrolamiento a la misión colectiva, cooperación, interdependencia, clima organizacional, un solo estilo de liderazgo. Y cuando yo planteo este término, a veces hace un poco de ruido, y de lo que estoy hablando aquí es que sea un líder coherente, que sea un líder que siempre se comporta de la misma manera, no importando el contexto, la situación, la gravedad o la problemática que se presente. Este estilo de liderazgo definido, que podemos hablar de muchos estilos de liderazgo, situacional, transaccional, etcétera, etcétera, pero aquí de lo que estoy hablando básicamente es que sea este líder coherente, congruente, que siempre se comporta de la misma manera en todos los lugares. Hablamos de seguirazgo, y es este término que acuñé que no significa otra cosa más que aprender a seguir al líder, porque reconozco en otro a un líder y lo sigo. Estrategias vinculantes, logro colectivo, en fin, 20 habilidades que integran este paquete de liderazgo colectivo. Sí, entonces ya hablamos de las habilidades psicosociales y hablamos de las habilidades de liderazgo individuales y colectivas que integran esta competencia de liderazgo. Estas dos integran lo que llamaríamos las competencias del ser, y son las que nos permiten forjar nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestro carácter. Desafortunadamente, en demasiadas instituciones académicas, hablar de estos temas es como tabú, no, ahí no nos metemos. Entonces, resulta que solamente nos gusta trabajar en el hacer más que trabajar en el ser. Y es por eso que entonces tantos coaches, mentores, consultores y asesores, pues tenemos trabajo, porque justamente ayudamos a muchas organizaciones a que sus propios managers, middle o top managers, desarrollen todo este paquete de competencias que en ningún lado nos enseñaron. Y entonces nos iríamos al siguiente nivel, que son las competencias de management. Y la competencia de management se divide en dos, se subdivide, y hablaríamos de middle management como habilidades gerenciales y de top management como habilidades directivas.
Esto resulta muy interesante, sobre todo cuando empezamos a identificar cuáles son las habilidades gerenciales y cuando yo soy jefe de departamento, cuando yo me interesa ocupar un cargo gerencial, bueno, pues entender que todas estas habilidades son del hacer. Esto también me lleva a compartirte algo que lo hemos hablado también en otros programas, y es no importa si soy un extraordinario gerente o un extraordinario director, eso no es sinónimo de que sea yo un buen líder en lo individual, en lo colectivo, o que tenga desarrolladas las habilidades psicosociales emocionales. Es por eso que también lo he citado muchas veces. El CEO de esta empresa Great Place to Work, en su libro publicó que más del 90% de los directores y gerentes que él conoce son pésimos líderes. ¿Y qué significa? Que entonces puedes ser un buen director porque has desarrollado estas habilidades directivas, o un buen gerente porque tienes desarrolladas estas habilidades gerenciales, pero eso no significa que tienes desarrolladas las habilidades de liderazgo. Entonces puedo ser un buen director y un mal jefe. Y cuando hablamos de un mal jefe, es justo esta persona que no ha aprendido a ser líder, un buen líder en lo individual y en lo colectivo. Ahora, qué mejor que tengas desarrolladas las habilidades psicosociales emocionales, las de liderazgo, y que estas habilidades del ser permitan definir tu identidad, tu personalidad y carácter, y luego desarrolles las habilidades gerenciales. Podemos hablar de muchas habilidades gerenciales, pero nosotros nos circunscribimos a 12 habilidades. Y déjame y te comparto algunas de ellas. Una sería operar, otra es ejecutar, otra es administrar, controlar, medir, verificar, eficientar. Entonces estamos hablando cerca de 12 habilidades gerenciales básicas. Y cuando yo aspiro a una posición directiva, entonces requiero también identificar cuáles son estas habilidades del top management, estas habilidades directivas. Y vamos a hablar entonces de planear, de diseñar, de crear, de construir estrategias, de hacer esta planeación estratégica, definir metas, intervenir solo cuando es necesario, no supervisar porque ya delegué, áreas de desarrollo, crecimiento, proyección. Y sobre todo aquí hay algo muy, muy interesante, que es que yo veo a muchísimos directores que cuando no tienen claridad de cuáles son las habilidades directivas, entonces se siguen comportando como supergerentes y incurren en algo que es muy conocido, que se llama el M&M, el micromanagement. Directores que en lugar de estar metidos en la planeación, en el diseño, en la estrategia, siguen metidos en la ejecución, en la operación y en la administración, entre otras cosas. Espero que a la hora de ver este gráfico y de conocer esta pirámide, entonces hoy tengas mucho más claro cuáles son estas competencias básicas que están integradas por 3 competencias. Las habilidades para la vida, la competencia de vida, integradas por habilidades psicosociales emocionales, la de liderazgo, dividida en individuales y colectivas, y las de management, la competencia de management, dividida en middle management y top management. Esto te permite entonces tener muy, muy claro cuáles son las habilidades que tienes, las habilidades que no tienes, cuáles requieres desarrollar en cada uno de estos ámbitos de competencia. Espero que esto te funcione y que te ayude y que te dé claridad en cuáles son todo este paquete completo de competencias básicas. Te agradezco tu atención y ya sabes que te espero aquí todos los jueves a las 21 horas. Gracias y hasta pronto.